Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Fernando Baztán y vamos a ir rápidamente a abrir la siguiente mesa que le hemos titulado Inspiring Session, nuevas iniciativas empresariales. Y el objetivo de esta mesa, ¿cuál es? Empezar a mostrar realidades concretas de cómo, a partir de distintos campos de conocimiento, surgen iniciativas muy diferentes, muy diferenciales o con posibilidades que amplían lo anterior. Entonces, van a ser dos ejemplos que esperemos que os gusten y vamos a empezar con Jesús Pérez, que es fundador y director general de TEDCALS Medical System, que, bueno, un poquito, si nos cuentas quién sois y qué hacéis, pues adelante. Desde luego, lo primero agradecer pues, al CEIN y al Gobierno de Navarra la invitación y a todos los colaboradores. Bueno, a la hora de contaros un poco quiénes somos y lo que hacemos, yo creo que a veces es bueno mirar la historia, mirar de dónde venimos, porque al final esto te indica también, ¿no? Es una pauta de hacia dónde vamos a ir. Y sí que es verdad que al final somos una empresa bastante multidisciplinar, creo que encajamos bastante bien en lo que has comentado. Yo, para empezar, soy doctor, pero de los malos, ¿vale? De los que no curan. Soy doctor en telecomunicación. Entonces, para contar un poco la historia de TEDCALS nos tenemos que remontar a pero es poquito, va a ser una charla corta, yo lo prometo, pero nos tenemos que remontar a 2010, donde, bueno, como veis hay una serie de ingenieros en Santander en aquel momento, trabajan, bueno, en el desarrollo electrónico avanzado. Básicamente esto es lo que hacían. Entonces, uno de ellos, en este caso me tocó a mí, pues tuve la idea de decir, oye, ¿por qué no invitamos a un médico y buscamos saber cómo aplicar esto, que es tan transversal, ¿no? Que tiene tantísimas aplicaciones? ¿Cómo lo podemos introducir en el mundo de la salud? Entonces, bueno, lo que hicimos fue invitar a un médico, le dijimos, oye, ¿por qué no te vienes a la empresa? Le acercamos allí a la empresa y le enseñamos lo que estábamos haciendo. Dijimos, ¿esto tendrá algún tipo de aplicación en hospitales? Entonces, básicamente, en ese momento el médico lo que nos dijo es, no, pero ninguna. Esto fue, bueno, un palo, ¿no?, para nosotros, pero curiosamente, antes de salir, antes de que se marchara, vio en una esquina que teníamos una cámara con un demostrador y tuvo curiosidad. ¿Tenía esto que ver algo con el mundo de la medicina? Bueno, pues en realidad no, eran bolsos y era para un comercio, una tienda. Lo que teníamos era un escaparate que controlábamos con gestos de ropa, bolsos y demás. Claro, en la vida se me hubiera ocurrido que esto tuviera ningún tipo de interés para el campo médico, ¿no? Pero bueno, este médico, que ni siquiera era cirujano, le resultó interesante y me dijo, oye, ¿por qué no tomamos un café? Porque yo creo que esto tiene un campo de aplicación bastante interesante. Y bueno, así nació TEDCALS. Lo que me comentó ese médico en aquel momento fue, mira, existe un problema en el entorno de cirugía y es el siguiente. Cuando un cirujano dentro de un quirófano necesita consultar algo de información, al estar dentro de un entorno aséptico no puede tocar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Bueno, pues pide ayuda a gente que puede estar o bien fuera de la sala como aquí o dentro de la sala y les tiene que estar preguntando, oye, por favor, mira, hazme esta imagen, cárgame este historial, o cuando tienes que tomar nota de un checklist, todo esto tienen que ayudarte. La otra opción que tenían en ese momento, que tienen antes o que han tenido antes de TEDCALS, era, bueno, pues salgo yo, lo consulto, porque directamente el tener que hablar con esta gente, pues la verdad es que me lleva un tiempo precioso, pero claro, si yo toco cualquier cosa, antes de volver a entrar a la zona, digamos, aséptica, estéril, dentro del quirófano, pues tengo que lavarme. Esto lleva unos 20 minutos, ¿vale? No es igual que lavarse las manos en casa antes de comer. Lleva bastante tiempo, gracias a Dios, pues si alguno tiene que pasar por un quirófano. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, oye, ¿por qué no resolvemos este problema? Que para eso somos ingenieros. Nos dimos cuenta de que el problema era serio y además es relevante, podéis pensar, y es así, que es un tema de nicho, pero lo cierto es que el 40% del gasto del hospital va a quirófano en promedio, ¿vale? Y que el número de quirófanos tan solo en Estados Unidos y en los principales países de Europa es de más de 72.000. Ya esto sin contar pues Medio Oriente, Latinoamérica y demás. Todo lo que hicimos fue aplicar a Guaira, de Telefónica, la iniciativa Guaira, fuimos escogidos y hicimos nuestro primer prototipo, nuestro primer producto, ¿no? Muy ilusionados fuimos al mercado, lo que teníamos era, pues como veis, una cámara, como la que hemos comentado antes, y controlábamos un sistema médico que más o menos, bueno, pues compramos el trolley, integrábamos, teníamos un sistema, un software propio, intentábamos meterlo dentro de un quirófano. Nos volvimos a dar de bruces con el mercado, ¿no? Alguien dijo que no hay ningún plan de empresa que sobreviva al primer contacto con el mercado y es totalmente cierto. Yo todavía no conozco ninguno. Si hay alguno aquí que es emprendedor y le ha pasado, que me lo cuento yo, porque la próxima charla de verdad que le pongo de ejemplo de lo contrario, pero todavía no me he encontrado ninguno y no fuimos una excepción. Lo que nos encontramos es que, bueno, este señor, el cirujano, nos dijo, oye,
me encanta la idea, os compro el concepto, pero mira, yo tengo un quirófano que ha costado al hospital 1 millón de euros, 1,5 millones, tiene el equipamiento más puntero, y tú lo que me hablas de meter otro cacharro, ¿vale? Perdona la terminología, ¿vale? Que va en contra mía, pero es así, es meter otro cacharro dentro del quirófano y que sea eso lo único que puedo controlar. Hombre, si yo me he gastado 1 millón en un equipo de Siemens, de GE, ¿no? En montar el hospital, yo lo que quiero es controlar el propio equipo que tengo. ¿Hay algo que podéis hacer para solucionarlo? Bueno, pues nos fuimos a casa, un poco deprimidos, pero somos ingenieros, todo esto nos motiva. Y lo que hicimos fue, primero, buscar músculo financiero, en este caso fue el de Sodena. Es metafórico. Si alguien va a buscar a alguien de Sodena y le quiere echar un pulso, yo no me hago responsable, no me acuerdo, pero lo cierto es que nos dieron este músculo financiero y lo que creamos fue esto, lo que veis aquí. Fue un dispositivo que lo que permite, y de hecho hemos aplicado patentes sobre el mismo, somos la única empresa a nivel mundial que trabaja con este tipo de dispositivo, lo que permite es controlar cualquier tipo de equipo sin necesidad de instalar software. Es decir, nosotros ahora mismo podemos ir a cualquier quirófano de un hospital aquí, en Malasia o en Estados Unidos, preguntar, oye, ¿qué equipo tienes? Siemens, vale, no hay ningún problema. Conectar nuestro equipo directamente a su ordenador y darle al médico, al cirujano, el control del equipo que ya tiene. Esto para nosotros fue un cambio trascendental. Estamos hablando de algo muy reciente, historia muy reciente. Hablamos de diciembre de 2014. Este es un ejemplo. Esto es una sala híbrida de Siemens. Y aquí el cirujano, o en este caso el cardiólogo intervencionista, es capaz de, con pequeños comandos de voz o con simples comandos de voz, decidir qué ordenador de todos los que tiene de Siemens en el quirófano quiere controlar en ese momento y a través de pequeños gestos y comandos de voz decirle, oye, ampliar imagen o decirle hacer una rotación y un pequeño gesto permite realizar ese control. Os voy a poner un pequeño ejemplo, un vídeo, aunque, bueno, vamos a ver, le ponemos un poquito más grande porque aquí no hace falta que se me vea a mí, yo creo que así está bien. Bueno, en el vídeo podéis ver a la derecha cómo el cirujano ha tenido que salir. Esto es como se realiza o como se realizaba antes de TEZCAS. Es un hospital en Italia de traumatología y el cirujano ha tenido que salir del campo estéril, ahora veis a dónde, a la hora de consultar la imagen. Entonces, lo que hace es ir donde está el asistente, volvemos a detener la imagen aquí, y tiene que realizar, bueno, pues ese tipo de consulta, hablar con ella y decir, oye, por favor, mira, ¿me haces el zoom? Sí, aquí, no, mira, un poquito más, muévelo más a la derecha, un poco más a la izquierda. Todo esto, como veremos luego, no es solo un problema de tiempos, que lo es, sino de tiene bastantes más implicaciones. Fijémonos a la izquierda. A la izquierda es como este mismo cirujano, la filmación de la derecha la hicimos antes de instalar el sistema, la filmación de la izquierda, es decir, son reales las dos, la hicimos después de instalar nuestro sistema en Italia. Si os fijáis, simplemente moviéndose levemente de donde está el paciente, es decir, dándose ligeramente la vuelta, y con un movimiento leve de la mano es capaz de controlar por sí mismo todo lo que necesita ver, sin necesidad de andar consultando a nadie. Como veis, todo en décimas de segundo. En unos segundos tiene la imagen donde él quiere, la observa y vuelve otra vez al lado del paciente. Esto, como os decía, tiene implicaciones en varios campos, ¿no? A varios niveles dentro del hospital. Desde el ahorro de tiempo que supone el hecho, como habéis visto en el vídeo, de no tener que desplazarte y hablar con una persona, sino que lo puedas hacer en un momento determinado tú mismo, hasta el ahorro de costes, el poder tener a esa persona implicada, esa que estaba ayudándote, implicada en otras tareas bastante más relevantes que el hecho de ser tu mano, ¿no? Hasta, por supuesto, y para nosotros lo más importante, la seguridad del paciente. ¿Sabéis el KISS, el método KISS de Keep It Simple, Stupid? Nosotros utilizamos eso mismo, pero decimos Keep It Safe in Surgery, es decir, mantén la seguridad en cirugía. La pérdida de foco de un cirujano es muy importante para nosotros. Si ese cirujano está en un quirófano, está para operar. No está para perder tiempo saliendo, hablando, discutiendo, está para operar. Y en el momento que necesite hacer cualquier cosa, que lo pueda hacer por sí mismo. No nos cabía en la cabeza que alguien que tiene la vida de un paciente en sus manos no pudiera utilizar las mismas manos para acceder a esa información. Bueno, en este caso también la voz. Bueno, ahora mismo, como bien comentabas, el producto estuvo listo en diciembre de 2014, pero lo cierto es que durante este año hemos vendido en más de 7 países ya este producto, es decir, hay médicos tanto de Estados Unidos como en Europa y Latinoamérica que están ya utilizando este sistema. Estamos en pleno proceso de expansión y la verdad es que los comentarios que dicen, ¿no?, que podemos escuchar de nuestros usuarios son bastante positivos. Y os haremos una pequeña demo en directo, porque yo creo que al final todo esto hay que verlo, oírlo y sentirlo.
Yo, bueno, antes de despedirme, porque pasa una cosa muy curiosa y yo lo llamo el efecto Tezca, si es que yo me tiro aquí 10 minutos hablando, viene mi compañero a hacer la demo y de mí luego nadie se acuerda, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de despedirme y que pase al olvido, pues os doy las gracias por la atención que me habéis prestado y os dejo un momento con Gerardo para que sea él el que os demuestre cómo funciona esta tecnología. Entonces, podréis ver por un lado cómo puedo jugar con el ratón gracias a este sensor. Activar sistema. Vale. Como veis, estoy jugando con el ratón, ¿de acuerdo? Pero evidentemente esto no solamente es lo único que queremos proveer al cirujano, queremos que vaya más allá, no solamente el hecho de que pueda controlar sus propios equipos dentro de quirófano, sino que además intentemos que vaya un poco más rápido que el auxiliar que pueda tener dentro del propio quirófano. Cambiar aplicación. Finalizar. Activar zoom. Finalizar. Ajustar brillo. Finalizar. Mover imagen. Acercar. Finalizar. Mover imagen. Finalizar. Tomar medida. Desde aquí. Hasta aquí. Borrar medidas. Cambiar aplicación. Siguiente. Finalizar. Clic izquierdo. Siguiente. Marcar. Siguiente. Siguiente. Marcar. Escribir sí. Escribir no. Clic izquierdo. Firmar Gerardo. Un aplauso. Básicamente, como podéis ver, lo que queremos precisamente es que ellos no tengan que aprenderse ningún tipo de combinación nueva de tecla y de ratón, ¿vale? Básicamente es utilizar el sistema que ya están utilizando, hacerle más natural, ¿vale? la interacción con sus propias máquinas. Si tienen, por ejemplo, imaginaos que 50 equipos diferentes que podemos controlar todos de forma simultánea, ¿no? Elegir con voz, pues quiero controlar un polígrafo, quiero controlar imagen 3D, y todos tienen una imagen de zoom, que no tengan que andar acordándose, ¿no? ¿Qué combinación era para hacer un zoom? ¿Era un F12? ¿Era un control Z? ¿Era un mayúsculas? No me acuerdo qué era. Pues con voz, tú simplemente activa el zoom o aléjalo o acércalo, ¿vale? Sin independizar eso todo el uso de esos equipos, y no solamente facilitar el hecho de que ellos mismos puedan incluso manejar su equipo, sino luego otras sorpresas, ¿no? Que nos hemos llevado a lo largo de todos estos cirujanos que han utilizado esta tecnología, que nos han dicho, dice, claro, es que a mí no solamente es el hecho de que pueda de por sí utilizar las máquinas, sino que esto va más allá. Imaginaros una situación, por ejemplo, en la que por tema de nocturnidad, ¿no? Una emergencia por la noche, estoy solo, ¿cómo manejo mis equipos? Es decir, no solamente les facilitas el acceso a sus máquinas, sino que le permites algo en lo que ni siquiera tienen auxiliares para poder ellos manejar sus equipos, e incluso sobre todo que nos interesa ya como pacientes, por así decirlo, es el hecho de que permitimos que mantenga foco en la operación, que no tenga que distraerse saliendo entrando del quirófano ni pidiendo ayuda a los demás. Y esto es lo que hacemos, básicamente. Muy bien, gracias, insisto. Juan Mari, por favor, de Versens, si puedes, y Pacharri, por favor, si podéis subir. Mientras se colocan, hacemos el cambio. Vamos a ver un segundo ejemplo de cómo hibridar conocimientos y de sacar nuevas soluciones empresariales al mercado. El nombre es Eversense. Van a estar Juan Mari Pérez, socio fundador, y Pachi Arregui, Francisco Arregui, también socio fundador, y nos van a contar, vamos a pasar del desarrollo de interfaces naturales que acabamos de ver con TEDCAS, vamos a pasar a diagnósticos clínicos no invasivos. Ellos nos lo cuentan muchísimo mejor. Cuando queráis. Como bien ha dicho Fernando, nosotros partimos del grupo de sensores de la Universidad Pública de Navarra y vamos a contar la experiencia hasta llegar a ser la empresa Eversense. Entonces, en Eversense lo que nos dedicamos es en el diseño, en el desarrollo de plataformas para la medida, útiles para
para los profesionales en salud, para el diagnóstico y sobre todo también para la monitorización en el tiempo de enfermedades. Y para ello basándonos en el aliento humano. Y es que el aliento humano revela mucha información de procesos fisiológicos internos de las personas. Recientemente pueden haber visto, escuchado en las noticias que los animales, tales como perros, abejas, debido a sus capacidades naturales, son capaces de, si están correctamente entrenados, si están cerca de la persona, poder detectar enfermedades tales como diferentes tipos de cáncer. Vale, nosotros no sabemos entrenar perros ni abejas. Somos ingenieros del área de las ingenieros industriales de telecomunicación y nos dedicamos a hacer plataformas de medida tal como se pueden ver en el vídeo. Entonces, claro, aquí, ¿cómo unimos estos dos mundos? ¿Cómo una serie de ingenieros se meten en el análisis del aliento? Bueno, pues el origen del proyecto sí que es gracias al interés de laboratorios CINFA en las posibilidades que tenía el análisis del aliento y empezar ya una colaboración entre nosotros para sacar esto adelante. Bien, entrando un poco ya en lo que es la caracterización del aliento, el aliento está compuesto principalmente por nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono. Pero bien, hay una muy pequeña parte, un 1%, donde hay más de 500 compuestos diferentes. Y es lo que hace que el aliento humano sea único de cada persona, tal como puede ser una huella dactilar. Bien, entonces, dentro de ese 1% hay diferentes compuestos que, según diferentes patologías que se tienen en el cuerpo humano, se expresan en mayor medida. A modo de ejemplo, se pueden tener monóxido de carbono y óxido nítrico para enfermedades respiratorias, tales como asma y alergias, y otros compuestos, tales como hidrógeno, metano, para enfermedades más del tema digestivo. Entonces, ya viendo lo que son las posibilidades de lo que es el aliento humano, la principal ventaja que él tiene es que se encuentra dentro de los métodos no invasivos. Por tanto, ya para las personas es muy sencillo, es indoloro y de fácil repetición. Tal como, o sea, a diferencia de lo que es un método invasivo como el análisis de sangre o una biopsia, que evidentemente no se pueden hacer todos los días. Vale, entonces con el conocimiento adquirido atrás del aliento, ¿qué fases hay que cumplir para llegar al final a tener algo que pueda llegar a mercado? En la fase de color verde sí que he querido remarcar, a nosotros no hemos hecho todas las fases, sí que he querido remarcar la importancia de científicos en el área de salud, sobre todo en la primera parte donde deben identificar qué compuestos son marcadores de enfermedades. El siguiente paso es si esos marcadores se pueden medir, o sea, si hay un método que puede ser medido. Entonces, todo ello, unido ya mirando lo que es al objetivo final, que es tener una plataforma, es lo que define lo que es la barrera tecnológica que hay que cumplir. Y es a partir de aquí donde, digamos, los ingenieros nosotros cobramos más fuerza. Una vez vemos la barrera tecnológica, entramos ya en el desarrollo de la plataforma objetivo. Y una vez tenido este desarrollo, volvemos otra vez a tener que complementar perfiles para acceder a lo que es el mercado, al mercado en el entorno de salud. En nuestra experiencia en concreto en el proyecto se inició con dos marcadores en concreto, que fueron el isopreno relacionado con temas de colesterol y el óxido nítrico en relación a enfermedades respiratorias, en concreto asma y alergias. Tras años trabajando, en la parte de isopreno nos llegó a tener resultados reproducibles y eso se quedó ahí un poco en stand-by. Sin embargo, en la parte de óxido nítrico sí que se llegan a obtener un método de medida, unos resultados reproducibles y se vio la viabilidad de seguir por esa línea. Claro, el objetivo tampoco era hacer un equipo grande de investigación caro, sino era, el objetivo era obtener algo funcional, útil para la práctica clínica, a la vez que portátil y económico. A eso sí, manteniendo las especificaciones que pudiera tener un equipo grande. Entonces, dejando un poco aparte el tema tecnológico, esto también tiene un gran impacto tanto social como económico, dado que se conoce que alrededor del 6% de la población española es asmática y hay más de 300 millones en el mundo, y además presentando una tendencia creciente.
Entonces, ya lo que es centrándonos en la parte de óxido nítrico para el asma, nosotros no queremos competir contra métodos tradicionales que ya están ampliamente utilizados en la práctica clínica. Queremos aportar valores diferenciales, una propuesta de valor diferencial. Entonces, lo que nos aporta este método es que tanto para el diagnóstico como para la monitorización nos puede ser útil. En el diagnóstico mide algo diferencial a la de otros métodos y puede ser empleado en fases tempranas de la enfermedad. Pero sobre todo es importante en la parte de monitorización en el tiempo, porque con una persona ya diagnosticada con un tratamiento ya personalizado e individualizado, como es un método de muy fácil repetición, se puede ver si esa persona primero se está tomando el medicamento que se le ha dicho que tome, y por otro lado, si es verdad que ese medicamento le está funcionando. Entonces también ahí poder optimizar las cantidades. Claro, aquí en este mundo hay que decir que no estamos solos. Hay ya dos competidores, son únicamente dos competidores a nivel mundial que tienen algo similar. Pero nosotros sí que hemos, digamos, desarrollado algo que podemos competir en características tanto técnicas como económicas. Ya os voy a contar un poco la experiencia vivida en lo que es la fase de desarrollo. El desarrollo ha sido largo y se ha basado en 3 prototipos. El primero, en la parte derecha, fue el prototipo para comprobar que podíamos hacer algo así, que de verdad que funcionaba. Y nos costó mucho, fue lo que más tiempo nos costó y digamos que más sufrimiento nos dio. Así como, por ejemplo, en la medida de gases, estamos en un entorno muy variable y si además le añadimos a eso que es necesaria que sea muy sensible, con muy alta especificidad, hace que sea extremadamente difícil. Entonces, por ejemplo, como anécdota, nos dejamos, por ejemplo, un día el equipo funcionando, volvíamos al día siguiente y el equipo ya no funcionaba, sin hacer nada. Entonces, pues, por ejemplo, uno de los motivos era que también hay óxido nítrico en el ambiente, este es variable, y entonces, digamos que ese óxido nítrico variable en el ambiente enmascaraba las propias medidas que el usuario aportaba. Ahora bien, ya conseguimos que este equipo funcionara y entonces tuvimos que darle una vuelta más, porque esos equipos de la competencia, digamos que tienen una serie de patentes que nosotros infringíamos. Entonces ahí tuvimos que cambiar el diseño para hacerlo diferente y también ya dirigirnos un poco a algo más comercial, algo más pequeño. Entonces esta parte también dio problemas técnicos y enseguida cambiamos a lo que es el tercer prototipo, que es el que hoy hemos traído, que luego si quieren lo pueden probar. Entonces, ya para comprobar que esto funciona, sí que hicimos pruebas a lo largo del tiempo, durante el periodo de alergias, comparando los resultados de 3 personas previamente no diagnosticadas con una 4ª persona que sí que era alérgica. Y vimos que tenían resultados muy superiores al resto, pero tomando su correspondiente medicación, sí que vemos que esos niveles iban bajando hasta llegar a la zona de normal. Ahora bien, ahora llegamos a este punto donde se acaba la fase de desarrollo en la universidad y se presenta el proyecto de Impulso Emprendedor y entonces tenemos que dejar de hablar de temas tan técnicos y enfocarlo ya a temas de otra manera. Entonces, decir que tenemos un mínimo producto viable que ha hecho que tengamos una empresa de reciente creación con la que podamos llegar al mercado, pero que aparte, al ser muy pequeños, todavía tenemos mucha flexibilidad para luchar con la competencia en temas, por ejemplo, ellos son muy grandes, no tienen tanta flexibilidad como nosotros, y sobre todo diferenciarnos de ellos. Ya dejo a mi compañero Pachi Arredi para que haga la parte final. Bueno, muy buenos días a todos. Yo más que hablar de temas técnicos, además tengo que ser muy breve, voy a hablar del factor humano. Entonces, como ha dicho Juan Mari, pues esto no es una iniciativa empresarial al uso, sino que la génesis fue un poco especial. Desde CINFA se encargó a nuestro grupo, que era especialista en sensores, diseñar este equipo, porque estamos hablando de hace 7 años, ¿no?, que en CINFA identificaron esta necesidad. Entonces, Julio Maset al principio del día, ¿no?, decía, mira, nosotros en CINFA utilizamos mucho una ecuación
y había una V de emisión, ¿no?, que era muy importante. Bueno, pues ahora le voy a hacer la pelota a Julio, porque claro, Julio tuvo la visión hace 7 años, y es nada, de empezar a trabajar en equipos que identificaran biomarcadores en el aliento. Muy bien, durante este tiempo la utilización de biomarcadores ya ha sido aceptada y como práctica clínica. El Instituto NICE británico, pues del 2014 justo sacó un documento diciendo: recomendamos que a la hora de diagnosticar asma que se mida el óxido nítrico. Entonces, bueno, tras darle muchas vueltas, muchas noches cortas de trabajo, ¿no?, pues el equipo es algo pues tan pequeño como lo que está en la mesa de allá, no sé, algunos no lo veréis, pero bueno, una cosita de este tamaño. Y es lo que decía Juan Mari, es soplas, ni siquiera es una espirometría, porque en una espirometría tienes que hacer esfuerzo. Esto es un soplado relativamente relajado y a los segundos te da la medida. El coste estimado del test es, bueno, incluyendo el coste de equipo, en un centro de salud saldría a menos de 2 dígitos, o sea, saldría 9 euros o menos. Y eso te permite pues, que quizás ya descartes que ese paciente tenga asma o veas si está siguiendo la medicación o no. Y esto es muy importante porque el 28% de los diagnósticos de asma son incorrectos, el 25% de los diagnosticados están tomando una medicación que no deben y el 55% no tienen seguimiento. Entonces, para el paciente está muy bien, porque es un sistema indoloro y fácil, no tienen que hacerte una biopsia. Para el médico, para el profesional, también es muy sencillo porque pues no es una cosa súper sofisticada. Soplas y ya está, y te da la medida. Y para lo que es la administración, pues el ahorro es considerable. O sea, estamos hablando que esto nace con vocación internacional, pero haciéndonos los números en Navarra, pues claro, pensamos que en Navarra tenemos entre un 5 y un 7% de asmáticos en la población general, un 15% en la infantil, son datos que da el propio Departamento de Salud, ¿no? Y como decía el director de salud, pues claro, lo que se trata es de, bien, tenemos una técnica nueva, pero esta técnica nueva nos encarece todo, pues aquí hacemos lo contrario, tenemos una técnica nueva, pero te va a hacer ahorrar dinero. Luego, además, esto está diseñado de tal manera que ahora estamos centrados en óxido nítrico, ¿vale? Es nuestro primer producto, por algo tenemos que arrancar, ahora tenemos que vencer toda la normativa que hay, pero lo hemos diseñado de tal manera que nos podamos adaptar fácilmente a otros biomarcadores. Entonces, según avanzan las investigaciones, nosotros vamos a poder ir añadiendo nuevos equipos. Y luego también, claro, que como... a ver, aquí salimos Juan Mari y yo, pero somos más gente. Por ejemplo, los promotores está Nacho Matías, está Leire Ruete y más gente. Entonces, nuestro background es ingeniería industrial electrónica, ingeniería de teleco, somos ingenieros, bueno, algún ingeniero biomédico y, no sé, ya que esto es la sesión inspiradora, yo lo que querría decir es que estas cosas casi es un poco como decía Steve Jobs en ese famoso discurso de Stanford, que yo lo único que he hecho ha sido unir los puntos. Pues a nosotros nos ha pasado algo parecido. O sea, nos hemos encontrado con una situación en la que solo teníamos que unir los puntos. O sea, estamos en una comunidad que, como se decía al principio, también Julio, hay 2 factores que a la gente pues, le importa mucho, que es la salud y la educación. Y yo creo que son 2 puntos fuertes para ser la comunidad pequeña que estamos. Y tenemos un área de salud muy importante y tenemos, por ejemplo, unas escuelas de ingeniería muy potentes. Si las unimos, pues pueden pasar cosas como estas que vayan a ir surgiendo pues, empresas de este tipo. A modo así, un poco de ejemplo. Contaba Juan Mari la anécdota esa de que vamos un día y la medición pues, fluctuaba respecto al día siguiente, en una deriva súper lenta, continuada en el tiempo, y nos dimos cuenta que nada más era eso, el tiempo meteorológico. Que si hay muchos días sin llover, se va acumulando óxido nítrico y eso contamina tu medida. Hasta que no nos dimos cuenta de eso y lo corregimos, pues igual pasó un mes. Bueno, pues la semana pasada vamos a hablar con alergólogos del Complejo Hospitalario de Navarra, les comentamos el tema sin decirles estas cosas y dicen, sí, además tienes que tener en cuenta el óxido nítrico del ambiente porque claro, si no llueve y tal. Y nosotros le decimos, mira, eso nos ha costado, eso que te ha costado 10 segundos, a nosotros nos ha costado un mes, ¿no? Y casualidad, claro, empezamos a hablar con ellos y vemos que dominan el tema. Y casualidad, son los mayores expertos de óxido nítrico de todo el estado. Pues, vamos, lo que os quiero decir es que a veces, unir los puntos y es que es muy fácil la figura. Bueno, pues nada, muchas gracias.